Desde el origen de los tiempos, el hombre ha realizado una gran variedad de tareas para ganarse el pan. Al sudor de su frente, lo denominó trabajo, ocupación retribuida, esfuerzo humano aplicado a la producción. El trabajo con el tiempo se fue estructurando para convertirse en profesión, empleo, facultad u oficio por el que se percibe una retribución. Desde afuera, algunos de estos empleos parecen muy sencillos, satisfactorios y bien remunerados. Otros, en cambio, se muestran complejos, extenuantes y mal pagos. Los invitamos a conocer y descubrir alguna de estas profesiones desde adentro. Mi nombre es Ricardo Balduzzi, mi profesión es bombero voluntario, hoy ocupando el cargo de jefe del cuerpo activo. Tengamos en cuenta que en esa época había días que se salía 12, 13 veces en el día. Cosa que cuando vos estés en un hecho real, sepas cómo defenderte del fuego. Soy oriundo de Ciudad de General Pico, fui nacido acá, muy cerquita de acá del cuartel de bomberos, en el barrio Talleres, acá en lo que es la calle 6, entre 9 y 7, esa zona. Bueno, la mayor, cerca en el barrio lo que había, era muchas casas hasta lo que es la calle 2, de la 2 para el lado de la 102, toda esa zona no era muy poblada. Cerca de casa había un amigo, de los amigos de jugar a la pelota o de andar juntos, y fue el que estaba acá en bomberos, ya él como cadete, el cual un momento en las épocas esa del carnaval, de que salían los chicos a jugar a eso, me dice, hablando entre nosotros, dice, yo voy a los bomberos, ¿qué haces ahí? Bueno, y así me acerqué acá al cuartel y bueno, desde ese momento es que estoy acá en la institución. Bueno, en el barrio no había muchos chicos de la edad nuestra. Sí empecé en el club desde muy chico, lo que era jugar en lo que es el básquet. Del básquet pasamos al fútbol, del fútbol a natación. Siempre en la edad de muy chico, ¿no? Bueno, hasta que ingresé acá en la institución y eso se fue dejando de lado, ¿no? Se hacía un grupo, que ese grupo en el club acá muy cerquita a Bomberos, también el club de Ferro, se iba a jugar al básquet, después al poco tiempo se hacía karate, se hacía distintas actividades y bueno, tratábamos de ir a todas. Y bueno, las anécdotas como en el deporte no fueron muchas, porque como te digo, éramos de muy chicos, nos juntábamos y era como un momento de distracción que íbamos al club. A lo mejor no era tanto como profesionalismo, sí, lo que cuando se hizo la época de natación, todas esas cosas, por la parte más que todo de disfrutar el verano en la pileta, era más que todo. Bueno, antes de entrar yo no conocía realmente lo que era bombero. Yo era el chico que veía pasar que nosotros le llamamos el camión de los bomberos. Pasaba el camión de los bomberos y bueno, nosotros una alegría bárbara y mirarlos y como la zona era mucho más chica, lo que es la parte poblada,
y esas cosas, entonces uno lo podía ver mucho más fácil a los bomberos. Y las actividades en ese momento, el bombero salía a todo, entonces el bombero, el camión de los bomberos en ese tiempo estaba mucho en la calle. Y también había a lo mejor muchas más salidas a distintas cosas, porque el bombero era el que solucionaba todos los problemas. Y eso era, no era una persona de pasar por enfrente de los bomberos. Desde muy chico por ahí también trabajaba, a lo mejor en empresas o cosas familiares. Entonces no era a lo mejor un rico de andar siempre por ahí jugando la pelota o haciendo esto, haciendo lo otro. Esto se hacía no por necesidad, era por lo que se aconsejaba antes los padres, ¿no? Tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que acostumbrarte a tener tus cosas, valorar tus cosas. Entonces al chico en ese momento se le enseñaba que tenía que estudiar, que tenía que trabajar, tenía que adquirir compromisos, y esos compromisos mantenerlos y respetarlos. Bueno, mis trabajos en la niñez, que yo en esa época estaba muy contento de salir a trabajar, pero era por lo que nos inculcaban en nuestra casa y no lo que nos hacían falta. Yo por ahí trabajo familiar digo, pero a lo mejor era la despensa de un primo, a lo mejor era un reparto de helado o reparto de pescado de otro familiar. Después ya entré a lo mejor con 14 años, 13 años, 14, 15 años, entré a trabajar en una gomería muy importante de acá del medio. Esa me dio la experiencia y me enseñó un oficio que si bien uno no lo ejerce en el momento, pero eso que vos aprendas oficio es muy, muy importante. Fui al industrial, en su momento se dio una experiencia que te recibías de técnico operario mecánico. En ese momento eso me llevó a ir conociendo las herramientas de las cosas de los vehículos, y me recibí de técnico operario mecánico de mecánica de motor de explosión, ¿no? Si bien uno no lo ejerce, pero esas cosas te fueron enseñando distintos oficios, ¿no? Después trabajé con otra persona en lo que es gas, agua y electricidad. Una vez que aprendí un poco, me hice la matrícula de gasista matriculado. Volviendo al tema, que por ahí uno no lo ejerce, ¿no? Pero son experiencias que te van dando, que yo hoy por hoy me encantaría que siga la juventud, la adolescencia de ahora, que se haga eso, pero como trabajo y como experiencia, no lo tomo en lo que es el trabajo infantil de este punto de vista, ¿no? Bueno, con esta persona, que es Gustavo Ariel Quiroga,
que nos encontramos ese día saliendo los dos. Él vivía en la calle 4 entre 9 y 7, yo vivía en la calle 6 entre 9 y 7. Viniendo por la calle 9, nos encontramos. ¿A dónde iba? Venía para acá, para los bomberos. Ya yo tenía el pelo un poco más largo en esa época. Cuando llegamos acá, me dice, estaba uno de los bomberos más viejos, llamémosle en esa época, y me dice que nosotros le decíamos el Gallego García en ese tiempo. Y me dice, ¿vos qué estás haciendo acá? No, quiero ser bombero. ¿Querés ser bombero? Lo primero que tenés que hacer es cortarte el pelo. Bueno, fui a la peluquería, me corté el pelo, vine y ya empezaron mis actividades como bombero. En ese tiempo no había, como hoy, que una vez que asciende a bombero ya tiene su uniforme, ya tiene su casco, sus botas, su protección personal. En ese tiempo se usaba lo que es la ropa de fajina, que era el pantalón ombú y la camisa ombú. Se usaba eso, y si el talle te quedaba grande, porque es lo que había, lo tenías que usar grande, y si te quedaba chico, lo tenías que usar chico hasta que entre o se vaya uno de tu talla o ingrese alguno equipo del talle. A la semana fue mi primer incendio. A la semana de estar acá eso era normal. Vos te ibas haciendo y te ibas agarrando experiencia directamente en el incendio, directamente en la emergencia. Si bien éramos un grupo que nos cuidábamos entre todos, pero bueno, no se pensaba tanto en el riesgo del bombero y se hacía todo más sin capacitación. Vos te capacitabas cómo hacer para no quemarte en un incendio. Esas prácticas vos hacías prácticas con fuego y lo hacías lo más desprotegido posible, cosa que cuando vos estés en un hecho real sepas cómo defenderte del fuego. Hoy por hoy yo no permitiría que nadie entre sin parte de la protección, ¿no? a una emergencia. Pero bueno, en esa época, estamos hablando 28 años atrás, se hacía de esta manera. Entonces ingresaba, era un grupo, normalmente ese grupo era el que mayormente salía, entonces era un grupo de aparte, era a ver quién llegaba primero a los bomberos, a ver quién salía primero a algo. Entonces mi primera semana fue un incendio en la arboleda de Orila, muy conocida, y cuando la arboleda de Orila se prendía realmente completa. Mi segunda semana, el incendio fue de una vivienda que estaba generalizada, y para que vaya agarrando experiencia vos tenías que ir a la lanza. La lanza es el pico que agarra el bombero o la punta de la manguera, para que la gente común por ahí nos entienda. Entonces la experiencia la ibas agarrando de esa manera, ¿no? Yo caí a los bomberos y arranqué. 14 años. A mí me llena de pasión y orgullo, y parte de la experiencia que uno agarra en la emergencia la agarró con eso, ¿no? Por ahí nos sirvió de mucho. Cuando se llegó a decir los cadetes no sale más ningún tipo de emergencia, por el lamentable hecho del accidente de Puerto Madryn, donde murieron 25 bomberos, en la cual había muchos menores, había chicos de 11 años, chicos de 13, de 14. De ahí se dispuso que no salen más los cadetes a ningún tipo de emergencia. Y uno ya había cumplido los 18 años, entonces decía, está bien que el chico no salga, ¿no? Lo había tomado por ese lado. Teníamos compañeros que habíamos salido siempre juntos, desde los 14 años, de los 15 años, que habíamos salido siempre juntos, y que un día para otro te digan, a partir de ahora no salen más hasta que no sean mayores. Fue un momento de dolor para ellos, porque yo por suerte no lo viví, y a lo mejor en la parte de la amistad y eso
era decirle, no, está bien que los chicos no salgan, pero era un momento de que pase ese momento, ¿no?, de dolor, que decir de un momento para otro no salís más. Nosotros queríamos salir a todo lo que se cruzaba, nosotros veníamos a los bomberos y errores que no son errores, son por ahí anécdotas que se hacían. Subir a la Torre de la Sirena, que es donde está montada la Sirena, una torre como si fuera una antena más grande, era subir ahí arriba y mirar para todos lados, a ver dónde había humo, dónde había un posible incendio. Era un momento de la adolescencia que, bueno, era la manera, no llamemos divertirnos, pero era de pasar el momento y aparte, bueno, jugar a ver quién tenía más salida en el mes, o quién tenía más salida en el día, o quién tenía más salida en el año. Tengamos en cuenta que en esa época había días que se salía 12, 13 veces en el día. Entonces era mucha cantidad de salida y lo generábamos como una buena competencia entre nosotros, ¿no? Yo empecé a venir el trabajo, como venía contando, llego a los bomberos, empieza mi actividad como bombero. Ahí empecé a conocer lo que era ser un bombero. Por ahí es muy difícil entender cuando uno le pregunta por qué querés ser bombero, porque me gusta ayudar. Eso lo vas adquiriendo con el tiempo y la experiencia. Vos primero querés ser bombero para ver qué es ser bombero realmente. No sé si a la edad que yo entré, vos entrás porque querés ayudar, porque yo creo que si bien te lo inculcan en esa época, se inculcaba mucho en la casa, mucho lo que te inculcaban tus padres, pero no sé si al momento de eso yo quería ver cómo era ser bombero. Lo más difícil fue convencer a mis padres de ser bombero. Yo me acuerdo como si fuera hoy, estaba sentado en la punta de la mesa. La punta de la mesa siempre fue la del padre, no sé si normalmente la madre sentada al lado. Yo creo que algo que nunca hacíamos era ir uno a cebarle un mate al padre, ir uno a cebarle un mate a la madre. En esa época no se daba, o sea, por lo menos en mi casa. En ese momento fue sentado en la punta de la mesa uno, convencer primero al más fácil de convencer, siempre hay uno. Y ese era mi viejo, decirle quiero ser bombero. Y bueno. Después, bueno, la más difícil, ¿no? Convencer a mi viejo. Mentirle un poco, la mentira piadosa, de decirle no, que no salimos nunca nada, que no nos dejan salir. Todas esas cosas y bueno, hasta que el viejo dice, nada, sí, dejalo, que no pasa nada, mejor que estén ahí. Y como se decía antes, mejor que estén ahí, no anden de vago, la palabra que se usaba mucho, ¿no?
firmaron la autorización, era una planilla grande, tamaño oficio, que decía todos los requisitos. Firmaron la autorización, la trajimos, bueno, ahora sí, a ver el pelo, terminaba el pelo, tipo militar, ¿no? Era más que todo un ingreso militar. Si bien uno se divertía y la pasaba bien, se hacía eso. ¡Rumba! ¡Mira! Yo hasta los 5 años de antigüedad no pude traerlos a bomberos, porque decían, no, yo los bomberos no voy. Por el miedo, si te pasa algo, miedo a esto. Bueno, cumplimos los 5 años de antigüedad y justo un incendio cerca de mi casa, de mis viejos. Justo ese incendio, salgo así de adentro, ahora había un par de garrafas adentro y unas cosas y mucha gente es el miedo, ¿no? Si hay garrafa explota, cuidado. No era cosa así. Justo que salgo, mi vieja fue el primer incendio que me fue a ver. Fue a ver como todas las personas que van a ver a los bomberos en los incendios, ¿no? Después vino al cuartel, vino como uno cumplía 5 años, se le entrega una estrella cada 5 años de antigüedad, vino a recibirla. A ver, sí, bueno, de ahí empezó a venir después todos los años, ¿no? Pero, bueno, fue un poco eso.